buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast, acá en ITER. Hoy tenemos el agrado de presentarles a Angie Silva, psicóloga clínica y tanatóloga. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, buenas noches allá en Argentina, buenas tardes aquí en México. Es un Buenas placer tardes. para mí. De hecho, quería agradecerles la oportunidad que me dan de poder participar en su podcast y pues bueno, pues gracias por tomarme en cuenta y considerarme. Gracias a vos por querer formar parte de este episodio, porque la información que vamos a intercambiar va a ser de especial valor puntualmente por el área en el cual vos te desenvolvés. Así que justamente estamos muy felices de tenerte y poder conocerte el día de hoy. Así que para empezar, contanos un poco sobre vos, sobre tus inicios y cómo fue que te empezó a interesar la psicología. Bueno, pues a mí me gustó la psicología porque siempre fui como me interesaba mucho, ¿sabes? La conducta de las personas y yo aún sin conocer que existía esta ciencia, que es la psicología, me interesaba como el que estuvieran bien las personas, poderlas escuchar. Siempre fui de hablar mucho. De hecho, en primera instancia, yo pensé en estudiar comunicaciones porque me gustaba mucho, mucho hablar y, y pues me decidí por administración. Esa es mi primer carrera. No estudié psicología como primer carrera porque mi papá me dijo que me iba a morir de hambre. Entonces, pues no me dieron, no me apoyó y dije, bueno, pues nos metimos a Facultad de Contaduría y Administración. Y después ya tuve la oportunidad de pensar, de investigar bien, porque estaba yo muy chiquita, tenía 17 años. En ese entonces ya después investigué y dije, bueno, pues ahora sí puedo estudiar psicología. Y fíjate que estudiando psicología, entendí que el por qué me gustaba y por qué había decidido. A veces cuando yo estaba estudiando, me decían, oye, descansa y estás haciendo. Y para mí era un placer poder estudiar y leer y estudiar, porque entre más leía y más investigaba, más me daba cuenta que ignoraba tantas cosas y que había tantas cosas por aprender. Lo principal y el principal motivo por el cual decidí estudiar es para poder comprender la mente humana, pero sobre todo para poder ofrecer herramientas a las personas, pero principalmente a mí misma, ¿no? Poder mejorar mi persona, poder mejorar mi entorno y poder comprender algunas actitudes, acciones que a veces nos complican la vida y que no las podemos comprender tal cual. En ese sentido, me da curiosidad saber sobre los diferentes enfoques de la psicología. ¿Qué ramas o qué tipos de terapias existen? Y como para saber nosotros, y también para la audiencia, que seguramente este tema va a interesar. Mira, hay diferentes escuelas dentro de la psicología. Está el conductismo, está el psicoanálisis, que tengo entendido que allá ustedes en Argentina es como la rama que más se utiliza o con la que más se trabaja. Está la psicología humanista, está la psicología cognitiva y la psicología biológica. Yo me enfoco en terapia cognitivo-conductual y dentro de las ramas de la psicología es como la medicina, ¿sabes? En la medicina Ujú. primero estudian medicina, los doctores, los médicos, y después estudian pediatría, ginecología, neumología. Bueno, aquí igual. En México al menos estudiamos psicología y después tenemos que especializarnos en alguna de las ramas. Ujú. En particular, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y donde yo estudié tenía un enfoque cognitivo-conductual. Entonces ya venía yo encarrerada por la misma facultad, pero ya al salir, pues tenía que especializarme, así que opté por continuar con psicología clínica, que es la rama de la psicología que puede hacer intervenciones, es decir, dar terapias con los pacientes, porque el hecho de poder estudiar psicología en México no nos faculta para poder dar terapia, es decir, no todo psicólogo, no porque estudies psicología vas a dar terapia, tienes que ser psicólogo clínico. Y después, bueno, hay psicología educativa, que son
los psicólogos que están como en los colegios, asesorando, guiando a los chicos, a los maestros que tienen algún desafío. Está la psicología del deporte, la psicología forense, está la psicología organizacional o industrial, que también se le llama, psicología social, la psicología, creo que ya dije, forense, etcétera. Entonces, yo opté por la psicología clínica, que es decir, para poder dar terapia a las personas. Y ya de ahí escoges ese enfoque, que en mi caso es cognitivo-conductual. Con respecto a lo que es la tanatología, ¿cómo describirías la tanatología a alguien que nunca ha oído hablar de ella? Mira, qué bueno que me lo preguntas, porque la tanatología es aparte de la psicología. Es decir, yo estuve estudiando, cuando terminé psicología, estuve estudiando en la Universidad Pontificia de México y ahí estudié tanatología. ¿Y qué es eso? La tanatología se encarga de trabajar con todas las pérdidas. Antes se pensaba que solamente se trabajaba con las muertes, es decir, en el duelo, ¿no? Si tenías alguna pérdida, si había fallecido alguien, o bien sus inicios fueron con personas terminales, con enfermos terminales, no solo con el enfermo, sino con la familia, ¿sabes? Porque a veces cuando tenemos un enfermo terminal, se cae el mundo, o sea, es un quehacer, la familia se vuelve loca, es una pérdida anticipada. ¿Y qué hacemos en esa pérdida anticipada si tú día con día estás perdiendo a tu familia y tú estás perdiendo tu salud? Ahí entra el trabajo del tanatólogo. Elizabeth Kubler-Ross fue quien comenzó con este trabajo y, y posteriormente se abordó, se amplió a toda pérdida. Es decir, ¿alguna vez has perdido, por ejemplo, un bien material que te haya dolido muchísimo? Sí, obvio. Eso duele, ¿cierto? ¿Qué perdiste? Si nos puedes compartir. Sí, por supuesto. Una de las pérdidas más grandes que tuve fue mi abuelo, con quien conviví durante mucho tiempo. Fue como un padre para mí porque directamente mis padres no estaban disponibles porque ellos estaban trabajando. Entonces se formó parte de mi infancia, parte de mi adolescencia y parte de mi joven adultez. Y el día que tocó partir fue difícil porque aparte lo tuvimos que internar en un geriátrico y ver toda esa involución, no sé si el término es correcto, Sí. de la persona, ver cómo está llegando, como decía él mismo lo reconocía, en el ocaso de mi vida, decía él, y era como muy chocante el día a día hasta que, bueno, llegó finalmente su deceso y al día de hoy todavía lo recuerdo con mucho cariño, pero bueno, son cosas que yo, por ejemplo, ya lo pasé. Obviamente que el duelo sigue en muchas personas, pero bueno, ese es el ejemplo que te puedo dar. Una persona muy importante en mi vida, mi abuelo, y ahora lo llevo como tratando de hacer honor a su legado. Tratar de trabajar, estudiar, ser buena persona, como él me lo inculcaba. Así que eso es lo que te puedo dar como devolución. Gracias. Agradezco muchísimo que abrieras tu corazón y precisamente ese es el trabajo de un tanatólogo, poder tocar esas fibras cuando hemos perdido algo que nos importa tanto. Y sabes, a veces pensamos que hay duelos más importantes que otros y minimizamos. Hace poco veía un paciente y me decía, él perdió su trabajo. Y me decía, es que bueno, yo sé que es una tontera porque pues el trabajo, puedo encontrar otro. No, el, la pérdida es tan importante como lo que a ti te importaba. Una mascota, eh, perdiste una casa, tu coche, perdiste un bien que tú querías mucho, algo, un objeto de tu padre y ya no está, de tu abuelo. Entonces, el trabajo de un tanatólogo es acompañar, le llamamos al doliente en lugar de paciente, Uh -huh. acompañar al doliente a resignificar su pérdida. ¿Qué es resignificar? Que aceptes que sí, sí pasó, sí lo perdiste, pero que tu vida continúa después de esa pérdida. Y como tú bien lo dijiste, ahora haces honor a lo que tu abuelo te enseñó, porque prácticamente formó parte de tu juventud, tu niñez, y entonces tú le haces honor a eso, ¿no? Ahora con lo que perdí, ¿cómo voy a hacer?
voy a ser una mejor persona, voy a trabajar, cómo me voy a esforzar, qué aprendí. Y nosotros estamos ahí apoyando al doliente para que pueda continuar su vida. Y una labor muy bonita la que se hace, sobre todo porque el doliente entiende que no tiene que hacer como que no pasó nada, ¿sabes? A veces queriendo ayudar a las personas le decimos, oye, ya pasó, vas a estar bien. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hago para estar bien si llevo 3 meses y sigo llorando? Entonces, ese es nuestro trabajo, poder acompañarlos en cualquier tipo de pérdida. Es información sumamente valiosa la que estás compartiendo, porque obviamente todos al ser seres humanos compartimos esas situaciones en común y poder buscar la manera de cómo acompañar al otro es algo que no tiene precio en sí mismo. Yo tengo una pregunta, Angie. Dime. Estos procesos de duelo pueden desembocar en consecuencias más graves, mm, Sí. o con problemas distintos, no sé, por ejemplo, alguna depresión, algún trastorno de ansiedad. Sí, qué bueno que haces esta pregunta, porque a veces las personas se preguntan si todos los que tenemos una pérdida tenemos que ir al tanatólogo. La respuesta es que no. ¿Cuándo tienes que ir a un tanatólogo? Cuando tu proceso de duelo es mayor a 6 meses o porque pasan 3 meses y no te quieres levantar, no te quieres bañar, la persona deja de comer. Es decir, a veces decimos, es que se está dejando morir y es literal. Em, a veces la persona puede llegar a caer en una depresión mayor. En este caso, ya nosotros como tanatólogos tenemos que referir a un psiquiatra porque ya necesita otro tipo de apoyo, necesita medicación. Entonces es bien importante estar al pendiente, sobre todo los familiares de la persona que tuvo la pérdida más directa y poder apoyarle, porque no podemos siempre pedirle al enfermo que se autocure. Es decir, si yo tengo una pérdida y estoy muy sumergida en mi dolor, es bien difícil que yo vaya a identificar y que te vaya a decir, oye, Nahuel, yo quiero ir contigo porque no te voy a pedir ayuda. Yo estoy sumergida en el dolor. Entonces, eh, ¿cómo podemos identificar? Primero, tenemos que entender que si hayas perdido una mascota, si era la mascota que la tuviste desde que estaba chiquita, pues es normal que tengas dolor y que lo extrañes. Pero si dejas de ir a tu trabajo o a la escuela, si dejas de comer, si dejas de salir con tus amigos, si dejas de bañarte, ¿por qué hago mención al aseo personal? Porque es uno de los eh, detonantes que te pregunta el psiquiatra y que te preguntamos los psicólogos y que observamos cuando llegan a terapia, si la persona va bien alineada, ¿no? Porque lo primero que pierdes es el deseo de arreglarte, de cuidarte cuando te estás dejando morir o cuando ya se está volviendo, le llamamos patológico. Y entonces empiezas a somatizar cosas, es decir, se empieza ese dolor a transformar en otras formas de enfermedades y esto lo tenemos que parar y poder darle una atención integral. Impresionante que lo que el ser humano, ¿no? A dónde puede llegar, digamos, de a poco los síntomas que va presentando. O sea, Sí. esto de dejarse estar desarreglado o no preocuparse por el aseo personal, digamos, es un síntoma, ¿no? Es como... Sí, Pero, como una red flag, ¿no? Como una nota muy importante que tú puedes observar y decir, oye, ¿qué te pasa? Ahora, es importante señalar que en los primeros días, en las primeras semanas, incluso en el primer par de meses, es normal, por así decir, que la persona esté desanimada, pero tiene que haber una evolución. O sea, si los primeros días yo no quería comer, a la siguiente semana tengo que querer comer algo por salud, porque si no, entonces mi cuerpo va a colapsar. Es decir, si bien hay un tiempo, yo mencioné que después de 6 meses ya se considera que necesita apoyo y que es patológico, también es cierto que el sentido común nos dice, ¿no? O sea, si la persona va de mal en peor, ya bajó de peso, no quiere ver a nadie, deja el trabajo o sus quehaceres, entonces ahí tenemos que estar atentos. Sobre todo, también
¿sabes dónde aplica? En las pérdidas de una relación, ya sea una relación de un matrimonio o de un noviazgo, donde a veces la persona tiene 5 años que se divorció y no puede continuar su vida. No me gusta utilizar la palabra superar porque no es un obstáculo, ¿sabes? Es algo que sí existe y que tenemos que trabajarlo, como cuando limpias tu casa. Hay que limpiarla, por más sucia que esté, hay que sacar, hay que acomodar, cuánto tiempo el que te lleve, y ya que esté limpio, acomodamos poco a poco. Entonces, también en ese tipo de situaciones, para eso estamos los tanatólogos. Es interesante, ¿no? La conducta del ser humano, uno se pone a pensar y tenemos desde nuestra parte biológica, que bueno, es el comer, es el dormir, pero después hay detalles, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias van apareciendo, ¿no? El tema del aseo personal y demás, que tengo entendido que el aseo personal, o bueno, el estar arreglado también ayuda a mantener una autoestima alta, Sí. entonces pareciera como que es un ciclo, ¿no? Es como que uno se deja de arreglar, empieza a tener menos autoestima o más tristeza y así se va alimentando uno con el otro. No sé Ah, si... así es. Y también, si me permiten, quisiera comentar que cuando están en el proceso de sanación, no es como un cuesta arriba, no es, hay, si bien hay ciertos pasos, eh, como primero es el enojo, el aceptarlo, podemos ir y venir, es decir, puedo ir avanzando y de repente otra vez me vuelvo a enojar, otra vez me vuelvo a entristecer y me vuelvo a levantar. Y tenemos que acompañarlo hasta que pueda tomar la suficiente fuerza, que podamos trabajarlo lo suficiente para que entienda y acepte que sí pasó, que sí perdió a ese ser o ese objeto o esa relación, pero que su vida puede continuar. Como en el caso de Federico, que muy hermosamente nos compartió y dice, bueno, yo quiero eh, honrar a mi abuelo. Entonces, esto es una parte bonita, ¿no? El honrarlo. Pero ¿qué pasa si la situación fue un mal matrimonio, un mal noviazgo y nos agarramos y nos peleamos? Y ¿qué tengo que aprender ahí? Bueno, pues ahora sé, te agradezco lo que me enseñaste, te agradezco los momentos bellos, suelto lo que me hace mucho daño, te perdono, porque el perdón me lo doy primero a mí misma y continúo mi vida porque merece ser vivida. Desde la enseñanza, desde el aprendizaje y resignifico. ¿Qué puedo hacer ahora? Y volver a hacer planes, ¿no? Porque lo primero que dejamos de hacer son planes. Dejamos de interesarnos por nuestra vida. Son cosas, fíjate que muy peculiares, pero que si nos ponemos a observar, son muy importantes. Y como bien decías, Nau, el dejar de cuidarte, el dejar de preocuparte por alimentarte, por qué voy a hacer mañana, qué plan tengo, pues voy a estar con los chicos y voy a grabar un podcast y te deja de importar. Entonces, tienes que poner atención cuando estás cerca de algún doliente, de alguna persona que tuvo una pérdida, para hacer esa red de apoyo, ¿no? Porque a veces el doliente no te va a pedir ayuda, está sumergido en su dolor. Lo importante también es tener la empatía de poder entender esas señales de alerta de estas personas que están atravesando por esta situación como para volcarnos a querer ayudarlas, Así, recomendarles al profesional correspondiente y demás para que pueda salir a flote, porque obviamente si se rompe algo se puede arreglar. Y así es. sin más, Angie, te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia más significativa entre la terapia individual, la terapia familiar y la terapia de pareja? Bueno, la primera diferencia, pues sería que la terapia individual te vas a basar o nos basamos en un solo individuo, en el proceso de cuál es, a todos les preguntamos siempre cuál es el objetivo de su consulta, por qué están buscando ayuda. Pero en la terapia individual nos fijamos en qué necesidades tiene como individuo. Cuando es terapia de pareja, entonces la necesidad es distinta. La necesidad es de dos. Existen las necesidades individuales, pero la pareja va porque en conjunto tienen una problemática. Y eso es lo que tenemos que abordar. Y en terapia familiar
nosotros nos abocamos a las diferentes personas que acuden a consulta con nosotros y entonces vemos tanto al niño como al abuelo, los que interactúan en el mismo círculo y traemos a terapia a todos los que están cerca de ese círculo porque todos aportan y todo, todo, todo nos da información, ¿no? Todo comunica. Entonces, decía Waslawski, que todo comunicaba. Entonces, tenemos que observarlo. Y aquí en terapia familiar, entonces el objetivo es que la familia como conjunto, fíjate, ya no como terapia individual, que yo me fijo en solo en Now, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a él? Y solo lo que él siente, lo que él piensa, lo que... Aquí, por ejemplo, si ustedes fueran pareja, yo me fijo en cuáles son las metas que tienen como pareja y trabajo. Y si fuéramos los tres, ya somos una familia. Y entonces, ¿cuál es el...? Pues es que yo soy muy desordenada y tú no ayudas con los quehaceres. Y entonces el enfoque es para que en conjunto podamos estar bien. Va cambiando poco a poco conforme vamos trabajando con los diferentes tipos de pacientes. Claro, va cambiando la manera de tratar a los pacientes en sí mismo dependiendo la necesidad por la cual se aborde, ya sea familiar, individual y demás. Y Así también, que, perdón que te interrumpa, también cambia el enfoque. Por ejemplo, yo puedo trabajar individualmente contigo en terapia cognitivo-conductual porque quieres, por ejemplo, dejar de fumar. Y entonces es buenísima para trabajar y decrecer ciertas conductas o incrementarlas, ¿no? Quieres ser, no procrastinar, ¿no? Entonces vamos a trabajar para que seas mucho más organizado y cumplas tiempos. Pero si yo trabajo en terapia familiar, hablando de mí, yo me especializo en terapia familiar sistémica. Entonces, con este enfoque, yo trabajo con la familia como sistema y luego como subsistemas, ¿no? Y aquí vamos con el papá, la mamá, si es que existe, los abuelos, los hijos. El enfoque también es distinto. Entonces, esto es como, por eso te decía, como el médico, vamos como desmenuzando y cada cosa tienes que por eso especializarte, ¿no? Para saber cómo abordar y cómo tratar. Yo no puedo tratar de igual forma a una pareja que a un individuo o a una familia. Claro. Básicamente es algo integral, ¿no? Son varias escuelas de psicología en donde juntás las mejores herramientas, porque al fin y al cabo, está bien, vos tenés una pareja que está yendo a la sesión, pero, digamos, separados siguen siendo individuos y las conductas como individuos también es como que terminan repercutiendo en la relación. ¿Es así? Si me equivoco, Sí, decime, no, pero... tienes toda la razón. O sea, tenemos que ir prestando atención y trabajando, dependiendo que quién sea la persona, el consultante, ¿no? El que tenga y qué tipo de necesidades tiene. Ahora, cabe señalar que no todo psicólogo, no somos todólogos. Yo les digo que no somos todólogos. ¿Qué es esto? Pues que yo no puedo pretender saberlo todo, ni abordarlo todo. Por ejemplo, yo siempre que alguien me manda un mensaje para concertar cita, yo les pregunto, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y si me dicen, bueno, es que quiero dejar mis adicciones, yo no soy experta en adicciones. Entonces, aquí es un punto bien importante que nosotros como especialistas tenemos que saber definir y ser lo suficientemente humildes, pero responsables y profesionales en decir qué sí puedo trabajar y qué no puedo y yo no estoy capacitada. ¿Por qué? Pues porque no lo he estudiado, no me he especializado en ello. Entonces no soy especialista en adicciones. Te tengo que referir con otro especialista o simplemente decirte, busca a un especialista en adicciones. Ser muy honestos, porque con lo que trabajamos, fíjate que cuando vas al médico, ponen su letrero, ¿no? Pediatra y llevas a tus niños, geriatra, llevas a tu abuelo, pero aquí, ¿qué dice? ¿No? Y a veces muchos dicen, Claro. pareja, niños, y ven a todos. Yo digo, ¿cómo le hacen? No sé, tenemos que ser muy honestos porque tratamos con seres humanos. Y a lo mejor aquí no nos van a salir ronchitas como el médico si nos da un medicamento equivocado, pero nos van a salir situaciones que nos van a afectar la vida y ahí tenemos que ser muy cautelosos. Inclusive, si yo soy tanatóloga y llega un paciente el cual yo
veo que no soy capaz de llevar por cualquier situación, tengo que ser muy honesta y referir y decirle, no puedo continuar. Claro, incluso, o sea, incluso si trae un problema que vos podrías tratar, pueden haber otros factores por el cual vos le decís que no podés. O sea, no solamente depende de cuál es el inconveniente, sino que hay otras razones por las Sí, cuales vos o sí, los psicólogos también pueden decir que no. así es. Por ejemplo, yo no podría darle terapia a mi hermano, no podría darle Claro, terapia a mis hijos, porque está involucrado y somos, vaya, son personas muy cercanas a mí, entonces no habría esa confianza, yo no podría ser imparcial con ellos porque los conozco y me conocen. claro. Entonces, tenemos que no tener un sesgo. Yo a mis hijos, por ejemplo, toman terapia, mi hija toma terapia y ella va con una persona de mi total confianza, pero yo no sé nada de su terapia, es su proceso y punto, ¿no? Igual, o sea, yo no puedo ir a terapia con mi amiga, aunque yo conozco mis maestras, no puedo, porque entonces no podríamos trabajar bien y tenemos que ser, sobre todo, hay algo que es el código ético y tenemos que trabajar con ética, ¿no? Entre menos sepa y menos ligada esté yo contigo, voy a ser más imparcial y no voy a tener un sesgo, ¿no? No voy a tomar partido por Nau o por Federico. O sea, voy a ser totalmente neutral, que es lo que tenemos que hacer, y pensar en ustedes como pacientes, como personas a las cuales yo tengo, sin juzgar, que apoyarles y darles herramientas para que ustedes tomen las decisiones en su vida. Me gustaría hacerte esta siguiente pregunta. Claro. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar psicología y alguna de sus ramas, como lo veníamos hablando anteriormente, sobre la terapia cognitivo-conductual o tanatología? Y al tener estos estudios, ¿tu perspectiva de la vida cambió de alguna forma? Sí, fíjate que psicología te comentaba que yo cuando estaba en la preparatoria yo quería ser psicóloga, pero pues eh, vaya, yo tenía 17 años cuando entré a la universidad, entonces era muy chiquita. Y mi papá me dijo que me iba a morir de hambre y pues el que me pagaba la escuela era mi papá, entonces pues ya no me la aplicó. Y ya cuando yo pude, pues entonces decidí estudiar psicología porque lo traía ahí. Y después, siendo psicóloga, descubrí la tanatología, porque em, tuve la, sí, esa es la palabra, tuve la bendición de ser eh, cuidadora de mi padre, cuidadora de mi hermano, y actualmente soy cuidadora de mi otro hermano y de mi mamá. ¿En qué cambió esto mi perspectiva y en qué cambió esto mi vida? Que me hizo más humana, que me hizo entender que la vida es un gran privilegio que tenemos y que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos, no importa ustedes si están en Argentina, yo estoy en México, alguien estará en España o en Venezuela, todos tenemos dolor, todos tenemos alegría, pero hay algo que tenemos como común denominador y es que estamos vivos. Y cuando compramos el boleto para vivir, venía con una fecha como de caducidad que tiene un fin, ¿no? Algún día vamos a partir de aquí. ¿Cuándo? Afortunadamente no lo sabemos o viviríamos muy angustiados. Y yo tuve esas pérdidas que a mí me marcaron mucho y las primeras fui aprendiendo con mi hermano, estaba yo muy chica, después aprendí con mi papá, él tenía demencia y de verdad era caótico, pero yo aprendí a amar. Aprendí que a lo mejor no sabía las técnicas y cómo hacer, pero mi amor creció. Y eso es algo que yo descubrí la tanatología porque eso es lo que yo necesitaba. Yo no tuve un tanatólogo para acompañarme en esas pérdidas, tampoco tuve un tanatólogo para que me acompañara a despedirme de mi padre porque yo sabía cuál iba a ser su desenlace. Y eso me hizo valorar a quienes sufren. Yo sé en carne propia que es tener una angustia de perder un ser querido. También he perdido una gran mascota, que era mi Candy de toda mi vida. He perdido bienes materiales, he estado hasta arriba y de repente hasta abajo. He apreciado tener una tortilla o un pan y no tenerlo. Entonces, eso me hace ser más empática. La perspectiva de mi vida cambió totalmente. A lo mejor hoy puedo estar vestida de rojo, puedo estar vestida de negro, puedo tener
un arreglo, un arete, un collar, o puedo no tener nada y sigo siendo María de los Ángeles Silva Ceballos, la misma persona, valgo lo mismo, así tenga un peso en mi bolsa, tenga 1,000 o 10,000. Eso cambió. Y cuando las personas se acercan a mí, mi enfoque principal, más que cognitivo-conductual o si soy clínica o educativa, soy un simple ser humano que tiene la oportunidad, y así lo veo, de poder ayudar a otro que en ese momento necesita de que le brinde alguna ventana o alguna puerta para poder eh, resignificar su vida, continuar y aferrarse a ella. Esto me ha tocado vivirlo bueno, cuando he podido detectar y tener algún paciente con ideación suicida. Por eso también me especialicé en ello, porque eh, a veces normalizamos y pensamos que el estar triste es estar deprimido y que el que dice que se quiere quitar la vida no se lo va a quitar. Y no es cierto. Si alguien te está diciendo que quiere dejar de existir, es por algo y tenemos que estar muy atentos. Estadísticamente, por ejemplo, hay más muertes en hombres que en mujeres, porque las mujeres lo cometemos más, pero somos como más cuidadosas, ¿sabes? Como que digo, ay, aquí, no, aquí me va a doler mucho mejor acá, y el hombre no. El hombre lo piensa y lo hace. Entonces, es realmente alarmante ver cuando suceden este tipo de situaciones que muchas de las veces se pudieron evitar. Y el psicólogo, en gran parte, fue siempre hubo, o en un gran porcentaje, hubo un contacto con un psicólogo que no lo supo detectar. Entonces, es importante saber qué preguntas hacer en cuanto llega el paciente y no quedarnos con algo que no es nuestro. Si yo detecto a alguien que tiene este tipo de problemas, mi obligación es mandarlo a psiquiatría, avisar a algún familiar, que es otra cosa que tenemos que hacer siempre cuando empezamos la terapia, es pedir un número de emergencia. Yo sé que ustedes son adultos y dirán, ay, pues si yo vengo por mi propio pie, no se está. Sí, 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 pero si tú te llegas a poner mal, ¿a quién le llamo? ¿A quién le aviso? Y yo me quedo contigo hasta que esa persona, ese amigo, ese familiar, esa novia, esa pareja, llega y le digo, tienes que llevarlo a tal lugar. Entonces, de esta forma es como ha cambiado mi vida, el poder entender que al ayudar a los demás, me ayudo a mí misma y que al mejorar un poquito, aunque sea un poquitito, la vida de alguien, la mía mejora muchísimo, porque vivo mucho más tranquila, mucho más en paz y mucho más feliz. Y creo que eso se nota. Todos en este momento poniendo en la caja de comentarios, gracias por tu testimonio. Porque la verdad que estas palabras son sumamente valiosas porque hay mucha gente que la está pasando mal, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo manejarse y todo termina desencadenándose en estos escenarios que vos estás planteando, así que viene como anillo al dedo. La verdad que espectacular lo que estás contando y bueno, justamente en base a todo esto es interesante preguntarte. ¿Fuiste o vas a terapia actualmente? Fui y voy. Alguna Bien, vez fui y actualmente voy a terapia, porque como psicólogos es importante, primero, ¿tú confiarías en alguien que vende cortes y no come esos cortes? lógicamente no. Exactamente. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo, decimos por acá, ¿no? Pero aparte, ¿sabes? El atender o el apoyar a las personas es muy desgastante. Muchas veces se piensa que el psicólogo da consejos y no damos consejos. La psicología es una ciencia. De hecho, la terapia cognitiva conductual es la que mayor evidencia científica tiene. Y tenemos que estar, cuando tú me estás contando, mi cabeza está, pero como grillo, ¿no? Pa, ta, 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 ta. Y yo estoy pensando qué tengo que hacer, qué puedo aplicar, cómo te puedo. Entonces, terminas bien desgastado. Y nosotros no podemos contar nada, porque por ética, todo lo que se queda, ya sea en el consultorio o en la terapia en línea, es confidencial. Así me doblen la mano y me agarren, yo no puedo contar nada de lo que tú me digas. Y eso colapsa, uno también colapsa. Así que necesitamos ir a terapia para poder
descargar esa frustración o a veces esa tristeza, porque claro que somos humanos y claro que a mí me duele que tú estés mal, claro que a mí me duele que no quieras vivir, claro que a mí me duele tu dolor, entonces tengo que sacarlo de alguna manera, ¿no? Si bien no voy a contar tu vida, pero sí cómo me siento yo después de haberte conocido. Está perfecto que una persona que trata psicología vaya al psicólogo porque va de la mano, pienso yo. Así que, Nau, no O sé si sea que, tienes una pregunta para no, hacerle. sí, a mí me da curiosidad. Viste que algunos trabajos involucran tal vez una parte más lógica, otros trabajos más la parte creativa. O sea, ustedes supongo que manejan todo, porque bueno, nosotros que somos seres humanos, hay tantos factores y variantes, ¿no? Supongo que hay muchas cosas. Esto tal vez es todo Sí, un desafío. es un desafío. Supongo que tuviste miedo Sí, en algún momento de... por ejemplo, a veces nos pasa el sentirnos que no somos suficientes, ¿sabes? Yo traté de correr contra el tiempo porque, como les decía, esta es mi segunda carrera. Entonces, yo sentía y lo hice hasta que, bueno, yo tengo 2 hijos y uno de ellos estuvo, por cierto, en Argentina y por eso tengo yo tanto cariño con los argentinos estudiando. Y hasta entonces fue que yo dije, bueno, yo quiero hacer lo que yo siempre quise hacer. Y yo me sentía que no era suficiente. Y yo me puse muchas metas. Cuando estuve en la universidad, yo les prometí a mis chiquillos, a mis 2 hijos, que les iba a dar, por ejemplo, una mención honorífica, que acá en la universidad, en la UNAM, no es tan fácil. A veces leo en redes sociales que dicen cualquiera obtiene una mención honorífica, solo es sacar 10. No, no, no cualquiera. Y no, de verdad, no es solo sacar 10. Yo tuve el apoyo de grandes compañeros, de grandes personas y de grandes maestros. Tuve que hacer 2 exámenes para titularme, uno para titularme y uno para sacar la mención honorífica, aparte de tener el promedio. Y cuando salí y dije, ahora voy a la otra universidad, o sea, fue como corre, 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 corre. Y todo el día estudiaba, estudiaba, estudiaba y sigo estudiando, o sea, sigo estudiando. Entonces, es esa parte de saber que necesitamos el conocimiento, pero que no podemos despegar los pies de la tierra, porque lo que el doliente necesita a veces es ser escuchado de corazón a corazón. Obviamente, con la preparación que nos da y que debemos de tener, pero si no sabemos ser humanos, entonces tanto estudio no nos sirve de nada. Tenemos que volver a las bases, ¿no? La humildad, ante todo, debe de ser, eh, pues, primordial, porque a veces el paciente lo único que necesita es descargar, sacar, sacar, sacar. Y a veces cuando termina tan cansado y tú terminas cansado con él, y les pregunto siempre, ¿quieren agregar algo? No, gracias, pero ya, o sea, ya no pueden más. Y es el momento cuando dices, bueno, por hoy está bien, ¿no? Y dejamos tareas y dejamos cosas que a veces las personas dicen, bueno, es que ¿en cuánto tiempo me curo? Es que no es curarte, es aprender, ¿sabes? A, aprender a manejar tus emociones. Como yo siempre pongo este ejemplo, que a ustedes seguramente no les tocó porque están muy chiquitos, pero en mi época, cuando yo era niña, había estos radios y consolas como con sintetizadores, no sé si se te viene el término allá, que tenía como para Sí, sí, subir el volumen, bajar el volumen, subir e ir manejando para poder escuchar la música, ¿no? Y a veces le movíamos mal y se escuchaba feo o se escuchaba muy bien. Bueno, nosotros tenemos esos sintetizadores integrados y son la tristeza, la alegría, el enojo, la envidia, el coraje, la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que lo desaparezca. En nosotros hay envidia, en nosotros hay frustración, hay enojo, hay felicidad, hay gratitud, hay todo. ¿Qué tenemos que hacer y qué hacemos en terapia? Ayudarle a la persona que nivele y que pueda lograr un balance en su vida para que cuando algo sucede, en lugar de detonar y gritar y volver a perder la cabeza, contengo, lo pienso, tal vez me retiro, porque si no te voy a decir algo muy feo. Ya que logro manejar mis emociones, regreso, ahora sí vamos a platicar. Es decir, actuar con más cordura y pensar
antes de reaccionar. Y generalmente reaccionamos. Y si le digo primero, le pego 2 veces, ¿no? Y yo gano. Y la vida no se trata de eso. A veces ganamos más cuando callamos o cuando hablamos, pero en el momento adecuado, de la forma adecuada. O cuando nos retiramos y dejamos a la persona en paz. No te voy a poner un límite, el límite me lo pongo yo y yo soy la que me retiro y la que digo, hasta aquí llegamos. Vos hablabas, Angie, de que a veces, esto lo hablabas sobre el duelo, pero aplica, digamos, en las terapias, que a veces uno está más arriba, después está más abajo. Y me interesa mucho el tema de las emociones, los sentimientos, que de hecho me pasaba mucho y creo que hasta ahora me sigue pasando, que se confunde que, bueno, las emociones, los sentimientos que son cosas diferentes o consisten en cosas diferentes, ¿no? Y nada, me interesa, o sea, yo me quedo escuchando y escuchando y escuchando lo que dice, porque me sorprendió el tema de la envidia. Yo pensé que era algo mal aprendido de nosotros. No sé si lo entendí bien, o sea, No, eso es todo común a todos, no importa. es que sí, sí, y sabes, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y aceptar, sí, o sea, está en mí, pero yo trabajo para que en lugar de desgastarme envidiando en que los audífonos de Fede están padrísimos, mejor me voy a enfocar en que al rato tengo otro paciente y a lo mejor me puedo comprar esos otros más sencillos, ¿no? O sea, enfocarme en lo que yo sí puedo hacer y no estar desgastándome en que no los tengo. Yo no soy tan, por ejemplo, yo soy muy bajita, yo no soy tan alta, pero ¿qué tengo? Ah, pues soy bien inteligente y me gusta hacer esto. Entonces, trabajar en lo que sí tengo y no en lo que no tengo. Y sí, Now, tenemos todo, o sea, y eso es algo que, bueno, al menos en mi generación nos enseñaron que era malo, ¿no? Es malo decir que, y tú no eres envidioso, y tú no eres egoísta, y tú, no es que seamos egoístas, es que son emociones y son situaciones que están en nosotros. Está esta película que sobre las emociones que está de Pixar y dicen la envidia, la alegría. Nosotros no podemos estar siempre, aquí en México se llama intensamente, no sé cómo se llama en Acá Argentina. también. Ah, ok. Por eso no quería decir el título porque sé que cambia. Bueno, nos enseña perfectamente. No siempre podemos estar como, qué bien, qué bonito, qué alegría. No es cierto, sería mentira. O sea, hoy tengo todavía mucha pila, pero si ustedes me ven a las 11 de la noche, o sea, el último paciente, yo estoy así como que le dije que, o sea, cansada y todavía tengo que pasar hacia la información. ¿Por qué? Pues porque soy humana y me canso, ¿no? Entonces, Claro. sí existe, ¿no? ¿Y para qué sirve que yo te diga que sí existe la envidia, tal vez, o sí existe la ira en ti? Tú me vas Me a decir, sacaste la culpa. Eso sí, me funcionó. Primero que nada, o sea, porque sí, pero no soy mala persona por eso. Lo que voy a hacer, a eso iba con los botones. Voy a bajarle tantito a la envidia, voy a bajarle tantito a la ira y le subo un poquito a la compasión, le subo un poquito a la tolerancia, al enfocarme en mí, al decir sí tengo que hablar con Fede porque me enojé mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿No? En lugar de gritarle y decir y te va a ir y ojalá saliendo te pase la bicicleta encima. No, no va, ¿vale? Entonces, el quitarnos esa culpa y el no sentirnos que somos, porque a veces a terapia llegan y me dicen, es que soy una mala persona. ¿Por qué? Porque le deseé que corrieran de su trabajo a mi marido. ¿Y por qué? Ah, pues es que él hizo esto. Ok, estás enojada o estás enojado, pero no eres mala persona, ¿te arrepientes de eso? Sí, y es que no quiero sentir eso. Perfecto. O sea, estás aquí. Entonces, solo fue un momento, un chispazo. Hay una frase, no sé si existe en Argentina, en México decimos que, o se dice, que cuando estamos enojados, decimos la verdad. Y nada es más erróneo que eso. Cuando estamos enojados, perdemos la cabeza. Yo estoy sobreactuando, estoy obedeciendo a mis impulsos, a cómo te voy a lastimar más. No estoy sintiendo el cariño que te tengo. Me lo puse de lado y en este caso ni me hagas ruido. Entonces no es cierto. Cuando estamos enojados, estamos buscando tal vez cómo desquitarnos, cómo ganar, cómo
decir la última palabra, pero no es lo que realmente en realidad siento. Entonces, por eso cuando hay enojo, es mejor retirarnos, hacer algo para tranquilizarnos, algún ejercicio de respiración, es muy bueno escribir, llorar, gritar, agarrar un cojín y pega, yo qué sé, alguna técnica que tu psicólogo te dé, pero no desquitarte con la persona, porque una vez dichas las palabras, ya no nos podemos desdecir, o sea, ya no te puedo decir, olvídalo, olvídalo. Cuando nos Claro. volvamos a enojar, te lo voy a sacar. Es que me dijiste, y va a ser cuento de no acabar. Entonces, seamos dueños de nuestro silencio y no de nuestras palabras, como dicen por ahí.